Hola, muy buenas noches a todos y a todas, aquí en una nueva entrevista y en esta ocasión tenemos a un invitado que es estudiante de Antropología Social y diplomado en Estudios Chinos de la Universidad de Chile, que actualmente también está cursando una especialización en estudios japoneses en la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro estudiante de Alada Chile, miembro investigador de la Red Iberoamericana de Investigadores de Anime y Manga, miembro de la directiva en Organización Manga Anime Estudiantil Chile, miembro de la directiva de modelos de Naciones Unidas de la Universidad de Chile, fundador del Club de Estudios Asiáticos también de la Universidad de Chile, que junto con Alada realiza el podcast Y si hablamos de Asia, participante del Tsinghua Summer School Program, disculpa si no lo dije bien, del 2020, alumno en los cursos de Hong Kong, Cultura China de la Universidad de Hong Kong y Intercultural de Training Method de la Universidad de Nagoya en APRU, Virtual Student Exchange Program, y sus intereses, ¿cierto?, son en la diplomacia china, la TAM, la cultura post-japonesa y la cross-cultural communication con Asia. Realmente un currículum enorme, enorme. Joaquín está con nosotros en esta entrevista, ¿cierto? Joaquín Sáez, que es hoy presidente de Alada Chile. Muchas gracias, Joaquín, por aceptar esta entrevista. Muchas gracias a ti, Gonzalo, por la invitación. Nuestro interés de conversar un poco contigo, ¿cierto, Joaquín? Tiene que ver con todo esto que hablamos de un currículum enorme, pero tiene una dirección que es, ¿cierto?, la cultura asiática o la cultura oriental. En esta primera pregunta es, ¿cuál sería esa diferencia, según tú, cuando se habla de lo asiático y de lo oriental, como para ir más o menos direccionando esta entrevista? Bueno, lo asiático y lo oriental. Lo asiático suele referir a la concepción geográfica de Asia, que por cierto está compartimentado entre lo que es Medio Oriente, Asia Central y el este de Asia, así como también la subregión del sudeste asiático. Y lo oriental tiene que ver un poco con la tradición histórica del imperialismo y el colonialismo, donde el oriental refería a una concepción geográfica del mundo, donde se cartografiaba y se buscaba llegar a Oriente en búsqueda de los tesoros de Oriente, que esto proviene de la época de las compañías de India orientales, durante el siglo XV, siglo XVI. Entonces Oriente finalmente era un lugar de alguna forma imaginado en función del imaginario occidental, del imaginario principalmente europeo. Oriente suele definirse, y quien mejor lo define, que por cierto, si es que uno empieza a estudiar Asia, siempre lo va a tener que tener presente, es Edward Said, este investigador palestino que escribió el libro Orientalismo, donde se dice que Oriente se puede definir eh, de forma que los europeos tenían el beneficio de imaginar Oriente, de descifrar el misterio oriental. Hay una pintura de un pintor chileno que se llama Francisco Valenzuela Puelma, que se llama La perla del mercader, donde aparece una mujer semidesnuda con un velo de seda y el mercader descubriéndola. Es un poco decir que esto de develar los misterios exóticos de Oriente siempre es un beneficio de los occidentales. Eso creo que podría ser una concepción entre lo geográfico y la construcción del imaginario social sobre la zona geográfica de Asia denominada Oriente. Joaquín, y en este mismo plano de las diferencias, ¿cierto? A la hora de ingresar a estudiar, ¿hay campos de estudios que especifican estos detalles para uno saber si va a estudiar Asia o va a estudiar el Oriente acá en Chile? Sí, pero hay desarrollados algunos campos más que otros. En Chile hay un desarrollo bastante importante, por cierto,
por la gran cantidad, lo grande que es la comunidad de descendientes de inmigrantes de Medio Oriente, principalmente de Palestina. Mm. Entonces los estudios árabes están bastante desarrollados en Chile desde hace mucho tiempo. Un ejemplo de esto es el Centro de Estudios Árabes que coordina la Universidad de Chile con la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el expedagógico, donde hay varios investigadores de renombre, y por cierto también que en paz descanse uno de sus fundadores, Eugenio Chaguán, que lideraron los estudios sobre Medio Oriente y que para muchos son una puerta de entrada también a lo que es estudiar Asia, por lo desarrollado que estaban los estudios sobre Medio Oriente. Mm. Así también, cuando uno quiere estudiar Asia del Este, lo que está más desarrollado son los estudios sobre China, porque existen diferentes centros que se especializan en los estudios sobre China. Aunque, por cierto, no son estudios no están tan desarrollados en el sentido del tiempo, pero sí en su diversidad. Eso es algo muy bueno. Hay diferentes instituciones que se han encargado de diversificar los estudios sobre China. Por ejemplo, bueno, el Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Católica, desde el 2019 el Programa de Estudios Chinos de la Universidad de Chile, el Centro de China y América Latina de la Universidad Andrés Bello, eh, el Centro de Estudios Internacionales de la Universidad del Desarrollo, que con el profesor Jung Solí ha avanzado bastante en los estudios sobre China, y así diferentes instituciones que se han especializado en eso. Bueno, también sobre Japón, que por cierto, por la cultura pop japonesa, por el anime y el manga, es bastante popular. Entonces también se puede estudiar Japón principalmente por el ingreso de idioma. Me faltó mencionar que también en los estudios chinos el Instituto Confucio se encarga harto de fomentar el estudio del idioma y la cultura, así como el Centro de Cultura Chino. En el caso japonés, el Instituto Chileno Japonés. Eh, bueno, en general también se dividen como por países, pero principalmente son China, Corea, Japón. En el caso de Corea está la Korean Foundation de la Universidad de Santiago y el Instituto Rey Sejong de la Universidad Central. Entonces, en general, se puede entrar a estudiar a Asia, pero no se estudia Asia en general dentro de todo. A lo más hay ciertos cursos, por ejemplo, en la Universidad de Santiago, en la carrera de Estudios Internacionales, en la carrera de Relaciones Internacionales también de la Universidad de Chile. Pronto se va a sacar un diplomado de estudios asiáticos, pero cuando uno quiere entrar a estudiar a Asia, tiene que tener un poco de autogestión y un poco también de consideración de que tiene que ir estudiándolo por partes. Joaquín, Creo que, y cómo inició tu gusto, si se puede decir, o tu interés por Asia? bueno, como muchos, por el anime, ese Mm. fue el punto de partida. A los 7 años viendo Invasión en Chilevisión. Ya. Esa fue la puerta de entrada. Mm. Sin embargo, lo interesante que ofrece los estudios asiáticos es que son campos de estudio holísticos. Uno puede interesarse por el anime, por ejemplo, si te gusta Japón, por la música, por la comida, por el idioma, Mm. por la tecnología. Si te interesa China también, te puede interesar su cultura milenaria, su desarrollo histórico reciente, tras la proclamación de la República Popular China y así. Bueno, ¿para qué decir de Corea con lo poderosa que es la ola Hallyu a través del K-pop y los doramas? Pero en general es como un poco decir, hay mucho de dónde interesarse. Yo por mi parte partí interesándome por Japón. Era mi principal interés de estudio, el idioma japonés, el anime y el manga, pero después un análisis más desarrollado de esto, que eso me ha permitido hacer conferencias sobre estudios de anime y manga. Yo nunca pensé que se podía llegar a investigar de manera seria, Mm. pero confluye mucho con mi carrera, de hecho, el poder estudiar el anime y el manga de las industrias culturales, de Jorge Jaime Adorno, de el fenómeno del soft power. Hay varios fundamentos teóricos que te permiten hacerlo.
Después, un poco por un interés propio, pero también por una motivación del profesor Andrés Borges de la Universidad de Chile, yo empecé a estudiar China. De China empecé a estudiar las inversiones chinas en América Latina, la política china, y ya después en el diplomado de estudios chinos un poco de todo, un poco de cultura, un poco de historia, un poco de negocios, de relaciones internacionales y así. Eh, Esos fueron más o menos como los desarrollos que tuve de ir estudiando. Primero, bueno, el anime, después profundizar el anime, la cultura de Japón en general, bueno, la comida, me fascina a mí la comida japonesa, no solamente el sushi, sino todo lo demás. Y ya con China, como te mencioné, con el profesor Andrés Borges, que él me permitió abordar más el tema de los estudios chinos. Y luego, bueno, ahora estoy estudiando chino en el Instituto Confucio. Mi gran deuda pendiente es estudiar coreano y saber más de estudios coreanos. Algo de avanzado, no tanto, pero creo que es importante que lo haga. Y también sobre el sudeste asiático, que eso más lo he estudiado en el plano comercial. También sobre la Asia. Interesante, Joaquín, lo que comentas, ¿cierto? Sobre estos inicios que uno puede decir, el anime que uno ve en televisión, pero llegar a especializarse, estudiar dentro de las mejores universidades de Chile, ¿cierto? Pero detrás de esto, cuando tú planteas estudiar el anime en un campo tan riguroso como son las universidades, ¿cómo fue la recepción? ¿Cómo aceptaron? ¿Te dijeron que no? ¿Y a qué puerto llegaste con tu tesis o tu desarrollo, imagino? Mira, yo creo que lo que me pasó a mí fue lo que le pasa a muchos, pero no voy a generalizar, porque sé que a muchos les ha ido muy bien haciendo cosas específicas. Pero sí, es algo que las personas que estudiamos Asia tenemos que enfrentarnos. Es, tú presentas un tema y te dicen, ¿y esto qué es? ¿Dónde está el campo de estudio de esto? ¿Quién te va a ayudar, por ejemplo, a guiar tu investigación sobre esto? Entonces, es como que uno tiene que educar sobre su tema para luego plantearlo y fundamentar que existe validez para desarrollar una investigación en eso. Es algo que, bueno, las razones por las que yo he hecho todas estas cosas, todo lo que mencionaste sobre mi experiencia, es por eso, es para llegar al momento en que yo me presente a hacer mi tesis y diga, esta es mi experiencia, por favor, permítanme investigar sobre esto. Ya he hecho un camino que tal vez no es tan largo, comparado, por ejemplo, con miembros de ALADA que tienen un camino de muchos años, Claro. pero me sirve como para tener hombreras con las que decir, aquí voy, por favor, permítanme investigar de esto. Y eso fue lo que también me dijo, por ejemplo, que fue la primera persona que me motivó a estudiar seriamente Asia, no solamente como ver anime, porque iba a algunas charlas y me interesaba, que fue Isabel Cabaña, que también era miembro de ALADA y una gran profesora sobre estudios de Japón. Ahora está, me parece, realizando su especialización en estudios internacionales, doctorado en Japón. Y ella me decía, yo tenía un profesor en la Universidad de Chile, que era Sergio Carrasco, que era el único profesor de la Universidad de Chile que impartía un curso sobre Asia. Mm, Y gracias a él, ella pudo hacer una tesis sobre religión, sintoísmo en Japón. mm. Y esa fue una puerta de entrada para seguir avanzando en otros temas. Yo actualmente no tenía ningún profesor que se interesara sobre los estudios de Asia, hasta que el año 2019 llega Andrés Borges al Instituto de Estudios Internacionales. Yo siendo un estudiante de antropología me inmiscuí en el Instituto de Estudios Internacionales, llegué a trabajar como asistente de investigación de él, me hice una persona del diario vivir en el instituto para poder perseguir mi interés, porque yo lo tenía que perseguir, no se presentaba en la universidad como tal. Eh, y de alguna forma, eso es lo que he tenido que hacer siempre. El hecho de yo pertenecer a la ADA como miembro estudiantil en un principio era para que el momento de presentar mi tesis yo dijera, aquí hay profesores, hay doctores, hay magíster en Alada, que yo les podría mostrar cuál es mi tema de investigación y ellos lo validarían, para yo llegar a mi facultad y decir, este es el tema que quiero presentar. Por suerte, lo estoy haciendo ahora, y yo investigo sobre relaciones entre Chile y China a propósito de las negociaciones y el efecto de la cultura en las negociaciones, y he podido hacerlo, pero es gracias a todo eso.
Entonces creo que como presidente de Alada, ese era mi primer objetivo, con el cual yo no me voy a salir de Alada sin poder cumplirlo, que es lograr que los estudiantes en Chile que quieren investigar sobre Asia tengan el apoyo de Alada de alguna forma o de las instituciones socias de Alada para que puedan investigar sobre Asia. Que no sea un impedimento que en la universidad no existan profesores que no sepan sobre estudios asiáticos o africanos también. Claro. Joaquín, y esta percepción, ¿cierto?, que es un poco nebulosa de los estudios asiáticos en Chile a nivel académico, ¿se puede evidenciar lo mismo en el resto de América Latina o es una cosa particular de Chile? Bueno, Alada nace al alero del Colegio de México, donde los estudios de Asia y África estaban muy desarrollados desde los 70, inclusive antes, desde los 60. Entonces, hay un poco de todo, pero yo podría decir que gracias a las personas que investigan Asia desde hace más de 40, 50 años, se puede decir que los impedimentos que he tenido yo, que son casos, es un caso particular de mi facultad, no en general, siempre se puede lograr investigar en cualquier país porque existen nexos. Y lo que uno tiene que hacer al final, como una tarea propia, es buscar los nexos para investigar así. Alada tiene diferentes secciones regionales, está la de Argentina, la de Colombia, la de Costa Rica, a la de Perú, a la de México, por cierto, a la internacional que la confluye toda, a la de Chile. Y en los diferentes países donde está tienen un trabajo bastante desarrollado con organizaciones hermanas, donde permiten hacer también actividades conjuntas. Y con universidades también, que es un vínculo muy importante. Entonces sí se puede investigar Asia, sí se puede investigar también África, porque van aparejados estos estudios. Es un poco en la línea de decir los estudios subalternos, los estudios que quedan un poco al margen de la teoría general. Entonces, la autogestión y el desarrollo propio de estas organizaciones eh, simultáneas a las organizaciones propias de la universidad, de los centros de estudio más importantes, han permitido formar profesionales que se integren en diferentes plantas y así que se crezca la red, que exista más interconexión. Entonces, se puede investigar hacia mucho. Por cierto, hay sectores más desarrollados, hay países que llevan la delantera en algunas cosas, por ejemplo, lo mismo que yo estoy haciendo la especialización de estudios japoneses de Argentina, un desarrollo muy grande. Perú también, la Universidad Católica de Perú, han hecho un trabajo impresionante en eso, hacen siempre charlas, varios eventos. De México también han surgido instituciones como la Red CAEM sobre China y América Latina, la REDALC también. Entonces, se han hecho varias cosas y varios proyectos bastante bonitos en ese sentido que han permitido decir, a día de hoy se puede investigar Asia mucho más que hace 10 años. Joaquín, cierto, esto es bajo las organizaciones y las universidades, pero también hay otros espacios de desarrollo cultural y han surgido varias editoriales, ¿cierto? Hay una editorial Cero que publica generalmente temas sobre Asia o anime. ¿Qué te parece a ti esa otra vía de desarrollo cultural sobre Asia en Chile? Yo lo celebro y lo agradezco mucho. La editorial Cero, la editorial asiática también. Mm, En este trabajo de Constanza Veloso, por ejemplo, que es de Editorial Cero, que ha hecho mm, un trabajo impresionante de lograr producir incluso 1 o 2 libros al año, mm, de investigadores como Carlos Rosas o el mismo Pablo Delgado, miembro de nuestra organización, que ellos han podido plasmar sus conocimientos, pero también de una forma un poco menos elitista de lo que significan los estudios de Asia cuando uno no pertenece a organización o no puede pagar paper, por ejemplo, que claro. es el conocimiento al acceso del público general, Mm, porque son libros que son bastante agradables de leer, son con un contenido muy didáctico y que, por cierto, también han permitido que personas que recién egresan de la universidad puedan publicar, que eso es muy, muy importante. Es un poco romper los paradigmas de la antigüedad respecto a los temas
o también que tiene que haber como una conexión, un cierto pituto para lograr publicar en una editorial. Entonces son como editoriales al servicio del pueblo, yo siento, y especialmente en estos estudios. O sea, el hecho de poder comprar libros baratos y también libros que sean de muy buena calidad, gracias a estas editoriales, es algo muy, muy importante. Y yo creo que también me lo propuse como idea de que Alada también pueda publicar con ellos, Mm. permitirle a los investigadores tener un compendio de artículos y que de esta forma se vayan diversificando cada vez más las publicaciones. Y un poquito ya afinando los detalles, cuando tú hablas, ¿cierto?, de los estudios asiáticos y nombraste, ¿cierto?, que estudiabas China, estudiabas Japón y estudiabas un poco Corea, que ahí te encontrabas al debe. Sí. Pero, ¿qué significa estudiar China, Japón y Corea en la realidad? Son tres mundos muy distintos, se pueden igualar, hay cosas que son diferentes o similitudes. Cuéntanos un poco sobre esas diferencias que uno se puede encontrar a la hora de estudiar Asia y en particularmente cuando se habla de países. Cuando uno estudia Asia, tiene que ir a los casos siempre particulares, porque, por ejemplo, nosotros pensamos en América Latina, eh, que a excepción de Brasil y algunas islas del Caribe, compartimos idioma y Mm, una historia colonial bastante similar en términos de antigüedad, en términos de organización territorial y de sistemas políticos, así como procesos como los desarrollos del modelo de sustitución de importaciones, las dictaduras, etcétera. Eh, en Asia la heterogeneidad es impresionante. Tenemos países con raíces confucianas, católicas, de religiones propias como el sintoísmo, eh, el desarrollo del budismo también, y algunas confluyen y otras son más predominantes. Tenemos sistemas políticos de gobiernos de un solo partido, gobiernos presidencialistas, eh, con emperador, con sultanes. Entonces, es de una diversidad impresionante que yo creo que no podría lograr encasillar. Por eso creo que siempre es importante que los estudios se especialicen en los estudios sobre Asia, pero también hay que considerar que en esto uno cuando piensa, las historias de cada país son diferentes, pero también tienen elementos en común, como por ejemplo los periodos de la Guerra Fría o el claro. expansionismo japonés. Entonces hay diferentes momentos donde confluyen ciertas cosas, pero por cierto, si uno quiere saber sobre cada país, tiene que estudiarlo en su particularidad y tiene que conocer cuáles son los elementos de la idiosincrasia que salen más a la luz. Por ejemplo, si uno habla de China, un imperio milenario, un, un, como decía, un imperio nación, de una diversidad impresionante, 56 etnias diferentes que confluyen, diferentes lenguas, una extensión territorial increíble, con todos los climas que te puedas imaginar, con un desarrollo histórico importante, que también logra, a propósito de lo que es China hoy, logra demostrar cómo la propia concepción de China, del país del centro, de Chongguo, se logra demostrar, se logra dar pie a comprender esto frente a las concepciones del sistema internacional, por ejemplo, que son desde el punto de vista más occidental. eh, Japón con, con un desarrollo propio que se vio truncado de alguna forma en lo que era el imperialismo japonés también en la Segunda Guerra Mundial, y luego con un desarrollo del milagro económico japonés, que habla de una resiliencia y de una adaptación al cambio impresionante, con una confluencia que siempre se menciona, a pesar de que suena como estereotipo, pero es esta confluencia de lo milenario y lo tecnológico. Entonces, bueno, así tantos ejemplos que se pueden dar.
No sé, el caso de Brunei Darussalam también, con un sultán, con un poder impresionante, como Malasia también con Singapur, confluyen Singapur, un país, ciudad, porque es un espacio muy pequeño de extensión territorial que ha tenido un desarrollo económico que siempre lo pone en los puestos más altos de índice de desarrollo humano. Eh, o sea, los diferentes sistemas de desarrollo del marxismo-leninismo, por ejemplo, que tienen China, Vietnam y Laos. O sea, si uno trata de pensar que existen similitudes en Asia, yo creo que por cada similitud hay 10 diferencias que que uno puede señalar. Entonces creo que siempre se está aprendiendo, siempre se está descubriendo. Yo, por ejemplo, pienso que una de esas nociones que se tienen de Asia, y yo me he dado cuenta que cada vez la voy cambiando más porque converso con que me ha enseñado a mí sobre eso, Constanza Jorquera, la profesora María Montt, conversando con ella un poco, me explicaban esta idea de que el orden social, cuando se hablaba, por ejemplo, de esto hecho en la pandemia, de que en Asia se manejó mejor la pandemia. Claro. Entonces, ¿por qué se explica? Lo explicaban por la cohesión social, por la factibilidad de que existiera una mayor aceptación del poder y del control sobre el colectivo. Pero uno dice, ¿es realmente así? Porque se dice, claro, los valores confucianos permiten que esta responsabilidad social de las personas sea mejor que lo que pasa, por ejemplo, con la pandemia en América Latina. Pero son casos distintos, se toman estrategias distintas, hay diferentes variables, hay manejos tecnológicos distintos. Entonces, cuando uno trata de confluir todo, así como si en Asia, por ejemplo, se manejó mejor la pandemia porque son asiáticos. Hay tantas cosas que uno deja de lado, hay tantas cosas que uno omite. Entonces, creo que siempre es interesante y es un ejercicio de siempre hacer el explicarse cómo se diferencian los países de Asia, cómo confluyen y de qué manera están siempre adaptándose. Joaquín, y en este cierto, en este proceso investigativo que estás realizando tú en distintos aspectos de organización, institutos y universidades, también te has abarcado en un podcast. Cuéntanos cómo surgió eso y de qué temas tratan y cómo uno puede acceder a ello. Bueno, yo el podcast lo creé porque presenté un proyecto a mi universidad de difusión de los estudios asiáticos y se vio parado por la pandemia. Era un proyecto que buscaba hacer Yeah. charlas con especialistas en estudios asiáticos que fueran a hablar en la universidad para que los estudiantes fueran a escucharlo, a hacer cursos de idioma, de japonés, de chino, alcanzamos a hacer algunos online. Y después dije, ¿cómo lo hago? Entonces se me ocurrió la idea de hacer un podcast para difundir los conocimientos de las personas, pero de forma también que ellos, de que no solamente se quedara como limitado a los estudiantes de la universidad, sino a diferentes estudiantes de otras universidades o en general, pudieran escuchar lo que los expertos en Asia nos pudieran contar. Entonces, en los primeros podcasts, con un poco de sonido deficiente, porque tuve que ahí adaptarme a editarlo, me compré una interfaz de audio, el micrófono con el que estoy hablando ahora, que Alaga me ayudó para financiarlo. Yo, por ejemplo, me dedicaba a explicar ciertas cosas, hacía reseñas del libro Asia y el Pacífico durante la Guerra Fría, por ejemplo. Después me juntaba a conversar con unos amigos que, de hecho, Giovannina Sutherland, que es la actual tesorera de esta nueva directiva, y con Luca Cualda, un asesor del Senado argentino, del Senado de la Nación Argentina, y que aparte es miembro de una fundación de Hong Kong sobre estudios chinos, y también es scholar de este programa que hace China de Young Scholars para difundir los estudios chinos. Entonces yo conversaba con ellos sobre China y después invité a un estudiante vietnamita que está estudiando Relaciones Internacionales acá, que se llama Juan Anh. Y Juan Anh me contaba sobre un poco la posición de Vietnam,
en el sudeste asiático, la relación con los otros países, su pertenencia a la ASEAN, las perspectivas del RCEP, este tratado entre diferentes países, y así. Luego entrevisté a Constanza Jorquera, que ella es analista internacional, que tiene, yo la admiraba mucho a Constanza porque ella era una de las personas capaces de confluir los estudios más duros sobre Asia y geopolítica con los estudios de pop, por ejemplo, de K-pop. Entonces para mí era un referente de lo que yo quería hacer también, un poco de los estudios más serios y los estudios más por gusto. Ya. También a María Montt, eh, que es profesora del Centro de Estudios Asiáticos de la Católica y además fue directora del Instituto Confucio, y ella me había hecho unas clases sobre China, entonces también le preguntaba sobre la relación de Chile y China. Y luego con el cónsul Mario Artaza, cónsul de Chile en Nueva York, que durante muchos años él trabajó en Hong Kong como cónsul y también como asesor del Banco Security. Entonces tiene una experiencia diplomática envidiable, increíble, la verdad. Sabe muchísimo y de verdad fue un lujo poder entrevistarlo a todos ellos. Se ha visto un poco parado esto del podcast, estoy un poco en stand-by porque ahora estoy en proceso de entrega de avance de tesis. Aún sigo con estas exigencias, pero pronto quiero entrevistar a más gente, quiero entrevistar al mismo profesor Andrés Borges, quiero entrevistar a gente de la USACH, a ex embajadores, Mm. a todos quienes me permitan llevar a estudiantes y a las personas en general un poco de los conocimientos sobre Asia que estos expertos tienen y que pueda llegar de una manera amena. ¿Y dónde encontramos entonces el podcast? El podcast está en Spotify y se llama ¿Y si hablamos de Asia? Muy genial, entonces lo vamos a poner acá abajo para que todas las personas puedan encontrarte y escuchar los capítulos que ya están grabados, ¿cierto? Joaquín, como para ir ya culminando esta entrevista, en el Congreso de acá Chile hay un programa de Asia-Pacífico. ¿Por qué surge un programa que intenta conectar Asia con el Pacífico? Bajo tus estudios, ¿qué perspectivas hay en el presente y en el futuro al respecto? Nosotros con Asia compartimos una cuenca del Océano Pacífico. Nos conectamos con una organización muy importante que es la APEC, que es el Foro Económico de Asia-Pacífico. Asia-Pacífico tiene una consideración geopolítica donde se incluye también Estados Unidos con Asia, donde existen relaciones, que también existe una especie de lo que se llama el Quad, que es una organización de alguna forma como que trata de frenar el avance de China en términos geopolíticos, pero que también existen muchas confluencias. O sea, pensemos cuánto representa de la economía mundial hacia Pacífico. Están la Federación Rusa, la República Popular China, Australia, Japón, Corea, todos los países del sudeste asiático, Estados Unidos, bueno, de parte de América Latina está México, está Perú, está Chile. Entonces aquí hay una confluencia de países que se logran concertar y que también permiten hacer lazos muy importantes, no solo desde lo económico, sino también desde lo cultural. Nosotros contamos con comunidades migrantes muy importantes desde Asia también, y las mismas comunidades también gestionan un poco la inserción y la difusión a la población entera, lo que son sus países de origen. Y hacia Pacífico, entonces, lo que permite decir es que hay una consideración geopolítica, una consideración relacional entre los países, de cómo se concertan a discutir y a hacer proyectos en conjunto, pero es interesante cómo también pueden cambiar las concepciones. Porque cuando cambias, por ejemplo, de Asia-Pacífico a Indo-Pacífico, tú puedes preguntarte qué está en el Indo-Pacífico. Entonces tú te puedes dar cuenta que Indo-Pacífico es como una especie de contención a lo que está en el territorio continental, que es China. Entonces cambian las formas de las consideraciones de lo que
Por ejemplo, la injerencia de Estados Unidos quiere tener en estas zonas, pero también de cómo se logran establecer relaciones diplomáticas para llevar a cabo proyectos muy importantes del sistema internacional que nosotros estamos viendo, como son la ruta de la seda, donde se ha señalado y los portavoces de Relaciones Exteriores de China señalaban que, por ejemplo, con América Latina, Latinoamérica es un corolario natural de la ruta de la seda, que por cierto estaba pensada en lo que era la ruta de la seda milenaria, que era desde lo que es Asia o sea, perdón, China hacia Asia Central y Europa, pero aquí también se incluye América Latina. Entonces, hay muchas consideraciones que se tienen que tener en esto, hay unas intenciones también de hablar de Asia-Pacífico e Indo-Pacífico, pero lo que no podemos negar, y en el caso, por ejemplo, en nuestro país, es que las relaciones son muy fuertes y que son de mucha importancia para lo que significan los estudios de entre las comunidades asiáticas y latinoamericanas, lo que es también la cooperación sur-sur, en vista de que China también se considera una economía en desarrollo, pero también los países del sudeste asiático y América Latina permiten una cooperación entre lo que no son los países totalmente desarrollados. También la consideración de que a pesar de que el océano nos divide, la comunicación, las relaciones internacionales siempre nos pueden unir. Genial, Joaquín. Muchas gracias, ¿cierto?, por esta pincelada sobre tantos temas de Asia y lo que está aconteciendo con los estudios asiáticos acá en Chile. Y si tuvieras que finalmente tú aconsejar sobre algún libro a leer, ¿cuál sería y cómo motivarías a todas y todos que quieran empezar a estudiar sobre Asia? Yo creo que siempre se puede partir por los clásicos, las Analectas de Confucio, el Crisantemo y la Espada de Ruth Benedict, eh, todos aquellos libros que permitan tener una imagen país y también como en general, bueno, Orientalismo de Edward Said. Yo no soy muy bueno para leer libros generales sobre Asia. De Ya. hecho, si algo tengo que decir antes de cerrar es que yo siempre me considero un inexperto en todos estos temas, porque siento que hay gente que sabe tanto sobre esto que yo siempre pretendo con lo que digo aportar con un granito de arena a lo que son los estudios de Asia. Para mí es un peso muy importante y una tarea titánica a presidir, por ejemplo, al ADA. Entonces, cuando yo pienso en qué les puedo decir a otros, yo más que decir como lean esto, digo cuenten conmigo. Si alguien necesita saber algo, una referencia a un libro, yo siempre puedo buscarlo. Eh, yo creo que artículos importantes sobre esto, por ejemplo, están en el Journal of Asian Studies, que es una asociación de estudios de personas que estudian Asia, y todo lo que signifique también estudiar un poco desde la base de que ninguno es un experto cuando parte estudiando, entonces queremos saber detalles de lo más simple hasta lo más complejo, desde en qué idioma se habla en Malasia, de cuál es el idioma oficial de Singapur, de si existe la religión católica es popular en China o no, todo. ¿Cuál es el plato más popular de Corea? Creo que la curiosidad es lo que nos incentiva un poco a saber más sobre Asia. Así que yo siempre le aconsejo a la gente que sean curiosos, que lean libros, que vean videos en YouTube, que sea lo que sea, porque siempre va a servir. Muchas gracias, Joaquín. Hoy, presidente de Alada Chile, te agradezco esta ocasión y espero entonces volverte a encontrar en una nueva entrevista acá en Waves. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Nos Muchas estamos gracias a viendo. quienes nos escuchen. Gracias. Nos estamos viendo entonces en una próxima entrevista acá. Muy buenas noches a todos y a todas.